En nuestro planeta existe una gran variedad de seres vivos, pero ¿qué son los seres vivos? Los seres vivos son un conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura material muy organizada y compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación molecular que se relaciona con el ambiente. Nutrición. Esto se refiere a cuando los seres vivos se alimentan para conseguir la energía suficiente para crecer, moverse y vivir. Dentro de la relación, reaccionan ante las informaciones que reciben del entorno que les rodea y también responden ante los estímulos de otros seres vivos. Reproducción. Esto quiere decir que todos los seres vivos originan, mediante procesos diferentes, nuevos seres parecidos a ellos. Además, los seres vivos se pueden clasificar en reinos biológicos en función de las características que comparten. ¿Y qué son los reinos biológicos? Bueno, en la biología y especialmente en la taxonomía se denomina reino a cada uno de los grandes grupos en que se clasifican las especies de seres vivos conocidas, atendiendo a su parentesco evolutivo, es decir, a su lugar de origen en la historia de la vida. Los primeros sistemas de clasificación de la vida datan de tiempos remotos. Esto de cuando los filósofos de la antigüedad propusieron aproximaciones a la vida distinguiendo entre sus propiedades básicas observables. Entonces así tenemos el sistema de los reinos, que fue atribuido al filósofo griego Aristóteles, quien dividió los seres vivos en dos grandes categorías. Estas basándose en lo que el teórico denominó como alma vegetativa y alma sensitiva. En el primer caso se traducía en capacidad para crecer, nutrirse y reproducirse, mientras que en el segundo esto incluía además el deseo, el movimiento y la percepción. Este sistema fue heredado mucho tiempo después por el famoso científico y naturalista sueco Carlos Linneo, quien propuso en 1735 un sistema de clasificación de dos reinos propiamente dichos: vegetabilia y animalia. Un tercer reino surgiría por primera vez en 1858, cuando el biólogo inglés Richard Owen se diera cuenta de la dificultad de clasificar ciertos microorganismos en base a los dos reinos de Linneo, y propuso un tercero. Este sería el protozoa, compuesto por seres microscópicos formados por células nucleares. Y así, a medida que la microbiología avanzaba, el sistema de tres reinos exigió replantearse, puesto que la distinción entre organismos procariotas, es decir, que no tienen un núcleo celular, y las eucariotas, que cuentan con un núcleo celular, se hacía más evidente e importante. Y para distinguir entre microorganismos nucleados y no nucleados, Henry Copeland en 1938 propuso un sistema de 4 reinos, que son la animalia, el plantae, protoctista y un nuevo grupo para las bacterias anucleadas, Monera. Y por último, tenemos el quinto reino, que surgió en el año de 1959, cuando Robert Whittaker comprobó que los hongos constituían un grupo totalmente distinto del vegetal. Y para el año 1969 propuso un sistema de 5 reinos que incluía el fungi y conservaba los 4 de Copeland. Esto fue uno de los sistemas más populares de la historia y que hasta la fecha es el que utilizamos. Las características que comparten estos 5 reinos son los siguientes: nutrición, organización celular, tipología celular, respiración y reproducción. El reino Monera es el reino de los seres vivos microscópicos y aglutina a los organismos procariotas, es decir, a las arqueas y las bacterias. Este grupo está presente en todos los hábitats y lo forman seres unicelulares sin núcleo definido. La mayoría de las bacterias son aerobias y heterótrofas, mientras que las arqueas suelen ser anaerobias y de metabolismo quimiosintético. Hablemos del reino protista. Este grupo es el más primitivo de los eucariontes y de él provendrían todos los demás. El reino protista es parafilético, contiene al ancestro común pero no a todos sus descendientes y engloba aquellos organismos eucariotas que no se consideran ni animales, ni plantas, ni hongos, como los protozoos. Al ser tan heterogéneo resulta difícil caracterizarlo, ya que sus integrantes tienen muy pocas cosas en común.
Por ejemplo, presentan células eucariotas, pueden ser unicelulares, coloniales o pluricelulares, pueden tener reproducción asexual y sexual y son microscópicos y macroscópicos. Reino fungi. Este nombre se utiliza para designar al reino de los hongos, que contempla a las levaduras, los mohos y también a todas las especies de setas. Estos organismos son pluricelulares y heterótrofos que contienen quitina en sus paredes celulares, parasitan a otros seres vivos para alimentarse y se reproducen mediante esporas. Hablemos del reino Plantae. Los árboles, las plantas y demás especies vegetales forman parte de este reino, uno de los antiguos y que se caracteriza por su naturaleza inmóvil, pluricelular y eucariota. Estos seres autótrofos, que contienen celulosa y clorofila en sus células, son imprescindibles para la vida en la Tierra al liberar oxígeno a través de la fotosíntesis. En cuanto a la forma de reproducirse, este puede ser de tipo asexual o asexual. Y algunas de las características de este reino son que se adaptan a vivir en tierra firme, presentan células eucariotas, son pluricelulares, su nutrición es autótrofa por fotosíntesis y poseen tejidos y órganos diferenciados y una cutícula resistente a la desecación. El reino Animalia es el más evolucionado y se divide en dos grandes grupos, invertebrados e invertebrados. Los animales son seres con capacidad de desplazamientos. Este reino es uno de los más biodiversos y está compuesto por mamíferos, peces, aves, reptiles, anfibios, insectos, moluscos y anélidos, así como otros. Este reino se caracteriza porque todos los organismos tienen células eucariotas, son pluricelulares, su alimentación es heterótrofa por ingestión de alimentos, presentan tejidos especializados, su respiración es aerobia, su reproducción es sexual y asexual, tienen movilidad y no poseen